hermanos. Padre, buen Dios, te damos gracias porque tú, Señor, nos has bendecido grandemente. Estamos, Señor, en este lugar por tu misericordia, por tu bondad. Todos los que aquí estamos y todos los que están con nosotros, Señor, a través de la distancia, pedimos que también tú les guardes, tú les bendigas, podamos ser, Señor, bendecidos de parte tuya. Ayúdanos de una manera muy, pero muy especial. Que nuestras vidas sean vidas de gozo. Todo, Señor, sea para gloria y honra tuya. En nombre del Señor Jesús oramos. Pedimos tu bendición para cada hermano. Que tu palabra nos edifique, nos enseñe. Y nos des siempre, Señor, la manera de vivir vidas honorables y agradables delante de ti. En nombre del Señor Jesús, oramos. Amén. ¿Cómo deben de vivir los hijos de Dios, los elegidos para salvación? ¿Cómo debemos de vivir aquí en la tierra? De eso queremos hablar en esta mañana. ¿Cómo usted debe de vivir como hijo de Dios aquí en la tierra? Así que abra su Biblia allí en Primera de Pedro capítulo 2, nos vamos a mantener allí en el versículo 4 al 25. De primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Pero esa es la pregunta. ¿Cómo debemos de vivir los elegidos por Dios para salvación aquí en la tierra en la cual vivimos? Dios, en su soberanía, eligió entre la humanidad a los que creerían en Él y los que permanecerán en Él, que fue una forma exclusiva, al igual que el pueblo de Israel. ¿Cómo debemos de vivir los elegidos por Dios para salvación aquí en la tierra? Vamos a ver dos cosas bien importantes que el apóstol Pedro nos marca aquí en este pasaje. Dos cosas, solamente dos. A veces los predicadores hablamos de 4, 5 y más puntos, pero detengámonos a ver solo dos cosas en este pasaje. Lo primero es que el apóstol Pedro, escribiendo a los expatriados judíos, el apóstol Pedro les habla acerca de cómo ellos deben de vivir en la tierra en la cual vivían, estaban. Pero también se nos dice a nosotros como iglesia cómo es que debemos de vivir. Número 1, acercándonos a Él más y más mientras vivimos aquí en la tierra. Debemos de vivir acercándonos más y más y más a Dios. Así de que esa es una de las cosas bien importantes para la vida del creyente, la vida de los hijos de Dios. Debemos cada día acercarnos más y más al Señor. Cada semana acercándonos más y más al Señor. Cada mes acercándonos más y más.
cada año acercándonos más y más al Señor. Dice la palabra, veamos ahí los primeros 4 versículos. ¿Por qué debemos acercarnos al Señor? Porque Cristo es piedra viva. Cristo es piedra viva. Y dicen los versículos, acercándoos a Él, piedra viva, Cristo. Él está vivo. Él está vivo, Él no está muerto. Y el creyente tiene que vivir acercándose más a Él porque Él es piedra viva, porque Él tiene vida. Y Él escucha. Él escucha a usted. Entonces dice el apóstol, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercarse a Dios significa venir a quedarse con Él de una forma permanente. Eso significa acercarse a Dios. Acercarse a Dios significa venir a quedarse con Él de una forma permanente en su presencia, a establecer una comunión íntima. Una comunión íntima. La gran pregunta que cada uno debemos hacernos, ¿cuánto más me he acercado a Dios en lo que va del año? ¿Me he acercado más a Dios que el año pasado? ¿Estoy más cerca de Dios? ¿Tengo más comunión con Dios? ¿Oro más? ¿Hablo más con Dios? ¿Escucho más a Dios? ¿Le sirvo más y más a Dios? ¿Adoro más y más a Dios? ¿Me he acercado más y más a Dios? ¿O no? Entonces, vea lo que dice también San Juan capítulo 15, versículo 5 en adelante. Dice el Señor, yo soy la vid, dice Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Permanecer en acercándonos más y más y más a Dios. Los que hacen esto, dice el Señor Jesús, esto lleva mucho fruto. Esto lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queréis, hoy se os será hecho. Si permaneciereis, mi palabra permanecieren en vosotros. Esta palabra permanecer, 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 se repite. Quedarse siempre con el Señor, tener comunión con el Señor, andar con el Señor, vivir cerca y más cerca del Señor. Versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor.
Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Permaneced, 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 permaneced. Eso nos hace acercarnos más y más al Señor. Eso nos da como resultado creyentes fructíferos. Creyentes que damos frutos en nuestra vida cristiana. Cristo está vivo y Él nos dice que debemos de acercarnos más y más a Él, pues ha resucitado y busca establecer una relación viva con la humanidad salvada o los salvos, o sea, con los creyentes. Y mire lo que dice también Juan, primera de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y los hijos de Dios debemos de estar cerca y más cerca y más cerca del Señor. Mire, lea conmigo estos versículos. Leámoslo allí. Versículos que nos están en 11 y 12 de primera de Juan. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y qué hacen los hijos de Dios? Acercarse al Señor más y más, porque Él es piedra viva. Porque Él no está muerto, Él está vivo y espera que cada uno de los que le tienen a Él, se acerquen más y más a Él. En segundo lugar, porque somos sacerdocio santo. Debemos acercarnos, letra B, porque somos sacerdocio santo. Los versículos 5 al 10. Dice, vosotros también como piedras vivas, nosotros los creyentes, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Por qué tenemos que acercarnos más y más a Dios? Porque somos sacerdocio santo. Usted es un sacerdote. Usted, hermana, es una sacerdotisa y necesita acercarse más y más al Señor. Por eso está diciendo, vosotros también como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Acercarse más y más a Dios. Las características del sacerdocio santo son que somos los creyentes en Cristo, la principal piedra. Cristo es la principal piedra del ángulo. Se nos ha confiado a nosotros para vivir aquí en la tierra, que son vivir en santidad. Nosotros, para acercarnos más y más a Dios, debemos de vivir en santidad. ¿Qué significa eso? Desechar el pecado más y más y más. Morir al pecado cada día. Porque soy sacerdocio santo. Somos sacerdotes y sacerdotisas. Y tenemos que acercarnos más al Señor. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Una vida de servicio al pueblo de Dios. Esos son los sacerdotes. Una vida de obediencia a Dios. Andar con Dios y vivir anunciando a Dios como sus mensajeros. Este es el papel de los sacerdotes y de las sacerdotisas, creyentes en Cristo. Estás rendidos a Dios, alabando a Dios, entregando toda riqueza a Dios, alcanzar personas para Dios, sacrificar todos deseos para el bien. Eso significa acercarse más. Pregúntese. ¿Cuántos está usted cerca de Dios? ¿Está acercando a Dios o está lejos de Dios como creyentes, como sacerdote, como sacerdotisa? ¿Vive lejos de Dios o vive cerca y más cerca de Dios? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él no está muerto. Él resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros, los sacerdotes y sacerdotisas, los que hemos creído. Y que, hermanos, eso es lo que el apóstol Pedro enseña. Nos enseña a nosotros que nos acerquemos más y más y más al Señor en nuestra vida aquí en la tierra. En segundo lugar, acercándoos a Él, viviendo como Él, reflejando la vida de Cristo. Segundo punto, acercándoos a Él, viviendo como Él, reflejando la vida de Cristo. Versículos 11 en adelante. ¿Por qué? Porque somos extranjeros peregrinos. Usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Y aquí ya no vamos. No crea que aquí va a vivir 100 años o 200 años. Ya se va, ya no vamos. Por eso debemos de acercarnos más y más y más al Señor. Porque somos extranjeros y peregrinos. Versículos 11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales.
que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué es usted? Siervo de Dios. Como siervo de Dios. Los creyentes somos siervos de nuestro Dios. No solamente el que se para acá a predicar. Todos ustedes son siervos y siervas del Señor. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Acercarse a Él, viviendo como Él, reflejando la vida de Cristo. ¿Refleja usted en su vida a Cristo? ¿Ven los amigos a Cristo en usted? Dicen los amigos, yo quiero ser como es ese hombre o esa mujer, esos creyentes, yo quiero ser como ellos porque yo veo la vida de Cristo en ellos. La vida de ellos es preciosa, es un gran testimonio. Cuando ven a nosotros mal, mentirosos, fornicarios, adúlteros, no. Entonces, dice la palabra, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Usted no es libre para hacer lo malo. Para hacer el pecado usted no es libre. Esa no es libertad, eso se llama libertinaje del creyente. Pero el creyente tiene un marco de libertad para vivir santamente, justamente delante de Dios, haciendo lo bueno, haciendo lo agradable a Dios, haciendo lo que Dios manda. ¿Ya? Por eso dice honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Viviendo justamente en un mundo hostil, cumpliendo todas sus obligaciones como siervos de Dios, tal como lo fue Cristo en la tierra. ¿Cómo logramos? Acercándonos a Él, viviendo como Él, actuando. Así que la palabra es clara a nosotros. Y usted tiene que evaluar, y usted tiene que detenerse, usted tiene que pensar. Me acerco al Señor. Tengo más con Dios. Camino más cerca de Dios. ¿O no? Como criados, sujetos con respeto a los amos. Versículo 18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles. ¿Cómo es su conducta en el trabajo? ¿Cómo se comporta usted con sus jefes? ¿Cómo los trata usted? ¿Se somete a ellos?
obedece a ellos. Eso lo hace así. Usted está haciendo lo bueno, está haciendo lo correcto. Y Dios está muy de acuerdo con eso. Esto agrada a Dios, dice los versículos 19 y 20, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrí, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado ante Dios. Haciendo lo bueno, haciendo lo agradable. Y por eso sufre, es bienaventurado, es dichoso. Está haciendo lo agradable, lo bueno, y si por eso está sufriendo desprecios, ¿cuántas cosas feas? Eso agrada al Señor. Esto es el ejemplo de Cristo, versículos 21-25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Como hijos de Dios debemos de saber de que si sufrimos por la causa de Jesucristo, somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos, pero no se exponga a sufrir por su pecado. Ahí ya no está Dios de acuerdo. Si sufre por causa de su pecado, allí ya es culpa muy personal. Dios no aprueba eso. Él no está de acuerdo a eso. Versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al Señor justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra. Este es el mensaje que el apóstol Pedro nos da. Lo dio a los extranjeros, a los expatriados, pero nos lo da a nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos viviendo? Cristo está vivo. Él está aquí. Él le ve. Él le conoce. Él sabe cómo. Nosotros tenemos que demostrárselo al Señor en hechos. Ejemplo, el ejemplo supremo a seguir es Cristo para todo creyente. Pues Él vivió cerca y más cerca de su Padre Dios, viviendo como su Padre en santidad, en sumisión a Él, en obediencia y sujeto a su voluntad. Así debemos de vivir todos los creyentes, ahora y mañana y siempre. Y así estaremos cerca y más cerca de Dios en vuestra vida espiritual. Dámosle al Señor siempre. Necesitamos la ayuda de nuestro para acercarnos más al Señor. Porque Él está. Nosotros necesitamos. Fíjate que este es el mensaje que el apóstol Pedro nos da en esta mañana. Espero que usted lo haya entendido y que usted lo aplique a su vida personal. No piense en otros, no vea a otros. Piense en usted. Diga, ¿estoy cerca de Dios? Estoy lejos de Dios.
¿Me estoy acercando a Dios o me estoy alejando de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo la voluntad? Usted decide cómo vivir la vida cristiana. Recuerde que si usted es hijo de Dios, hija de Dios, Dios le pide eso. Pero va a decidir de usted, ¿qué va a decidir? Dios no le va a doblar la mano, es usted, porque Él lo está diciendo otra vez. Oremos. Padre buen Dios, gracias. Gracias, Señor, por este consejo de tu palabra para nuestras vidas cristianas. Ayúdanos a cada uno, Señor, para que nos acerquemos más y más a ti. Porque tú estás vivo, tú nos has puesto aquí sobre la tierra para que vivamos cerca y más cerca de ti. Y hagamos, Señor, voluntad y lo. La voluntad tuya es la santidad. La santidad tuya es nuestro servicio. La voluntad tuya es que mantengamos siempre una buena relación, una buena comunión. Y tú quieres bendecir. Mientras los hermanos oran, quiero hacer brevemente 2 invitaciones. ¿Habrá entre nosotros alguien que todavía no ha conocido a Dios y que está lejos, que vive lejos de Dios, está separado de Dios, no tiene armonía con Dios, no tiene comunión? Y está pasando el tiempo, días, semanas, está pasando los meses, los años, usted no se acerca a Dios. Déjeme decirle que está en grave peligro. Acérquese más y más. Alguien que todavía no tiene a Cristo en el corazón, no le ha recibido como su Señor y Salvador personal. Venga a Cristo, conozca al Señor y el Señor le ayudará, lo guardará. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Habrá entre nosotros alguien que todavía no tiene la vida eterna? Esta es una oportunidad para que usted venga y lo reciba. Segunda invitación, entre los creyentes, los hijos de Dios, ¿habrá alguien que quiera decirle al Señor, quiero acercarme más y más? Lo que llamamos comúnmente un reconcilio, volver a la amistad, a la comunión. ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse con el Señor en esta mañana? Aquí tenemos una señorita que viene con su papá. ¿Quieres venir a los pies de Cristo en esta mañana? Cristo te ama más que nadie, más que tu padre te ama el Señor. Y Él quiere salvarte, Él quiere darte la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quieres que oremos por ti? Pasa acá y oramos. Recibe a Cristo. Ven entonces. Y una vez pásate aquí. Muy bien, aquí tenemos a la señorita que viene con su papá. No es la primera vez, ya vino varias veces. Y qué bueno, ¿verdad? Que su padre está haciendo lo que debe hacer todo padre. Así que en esta mañana, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor? Muy bien, dame tu mano y dile al Señor, Señor Jesús, en esta mañana abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Dame la vida eterna, Señor. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Mientras vive en esta tierra, quiero vivir para ti. Quiero hacer tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Desde ahora, Señor, me voy a considerar una hija tuya, heredera de tu reino. En el nombre del Señor Jesús, me declaro hija tuya para siempre.
Amén. 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 Dile tu nombre a todos los hermanos. Jocelyn. ¿Y tu apellido? Cabrera. Jocelyn Cabrera. Recibimos a Jocelyn, ¿verdad? Recibimos en esta mañana, ¿verdad? Una señorita, ¿verdad? Que tiene un futuro por delante y que ahora es seguro en el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿alguien quiere reconciliarse con el Señor? ¿Estás lejos del Señor? ¿Caminas lejos del Señor? Acércate al Señor. Porque si no, Dios, bueno, Dios es justo, pero también es fuego consumidor y castiga la maldad de sus hijos. Dios nos ayude.